porque me gusta que se escuchara bien. O sea, si se escucha mi voz, en realidad, muy temprano. Así que voy a gritar, no sé, para escuchar mejor, ¿viste? Como está la cosa. Si se escucha muy fuerte el audio y se... Creo que la música estaba muy fuerte. Voy a dejarlo por aquí. Ya. Ahí creo que sí la música está como un volumen moderado. Ahí estoy viendo la retransmisión. A ver si anda bien o no. Porque tengo que escuchar esta cosa para ir creciendo. Muy cago directo con música. Ah, y encontré un detallito también, a ver. Que esta cosa le tenía sonido, a ver. Ya. Ahí sí, creo que eso no lo voy a testear, entonces ahí debería haber menos ruido, se supone. Ya, ahora lo dejé más bajo para ver qué onda, a ver si se escucha bien o no, probando. Ya, creo que ahí está en el volumen correcto. Es que nunca hago directos con música, entonces no sé cómo se escuchará, tengo como todo configurado para que esté ideal como en gameplay, entonces en la consola pongo el volumen. No podré ver el directo. No, Rafa, estás en el colegio. Hola. Te hablo desde la escuela. No, pero qué motivado. Yo entro a las 10 a trabajar, así que estoy con un hambre tremenda. Dormí pésimo. Tengo hambre. Ayer llegué, me acosté sin comer nada. Así como para pasar sin despertar, pero desperté con hambre, ansiedad. Me desperté como 1000 veces en la noche. Ya estamos solo 13 minutos para que parte esta cosa y que se acabe luego la ansiedad. Tengo demasiadas expectativas. Vamos a buscar otra musiquita porque... Splatoon 3 OST. ¿Cuál era este? Ya, esta canción me gusta. Así tiene que partir... Ah, no. No, pero es que está como remixeada. Así tiene que partir el directo con esta canción. No puede partir con una canción mala, no sé. Ojalá que pongan harta música nueva en el trailer. Así mismo como el emote del Fall Guys. No voy a estar como muy pendiente al chat porque tengo el stream a este lado. No tengo acá para tener toda la pantalla. Hola Artema, buena. Ahí sí. Creo que estoy más como ansioso porque anuncian nuevos modos de multiplayer competitivo. Sale dinosaurio de ahí, me tapa la pantalla. Muy bien. ¿Qué más? No sé, los amigos nuevos. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Ah, y el Test Fire. Tiene que haber un Test Fire de Splatoon 3. Y creo que son de las cosas que más como me tienen hypeado de juego.
Por lo demás, creo que me sorprende el Salmon Run también, que pongan cosas nuevas, por favor, y que den como demasiado hype. Estoy mirando para allá porque ya tengo la cámara y por eso estoy como mirando para allá. Entonces, la ansiedad me consume y ya empieza en 10 minutos. Y tengo mi café aquí. De hecho, estaba mirando el Splatoon 2, ¿cómo está? Splatoon 2 Direct. Dije, para que pase rápido el tiempo. Mira mis alarmas por si acaso. No. Voy a poner el trailer del Splatoon 2 Direct mientras. Quedan 10 minutitos. Most players at the show will likely use wireless multiplayer. Igual este fue mucho más rápido que el primer Splatoon Direct. Era un poquito más resumido, más rápido. I almost forgot to mention that the Inkling music scene is flourishing. You can play Squid Beats 2 and time your button presses to the beat. Ojalá que esto también vuelva en la máquina de música. Justo que empiece voy a estar en clase. ¡No, Rafa! ¡Qué mal! Esta parte no la vi. O sea, para que pase más rápido, la verdad, porque obvio que la vi, pero me gusta la parte donde muestran los modos ranked, porque es como, wow, los mismos modos del Splatoon 1. Pero con otro mapa. It's important to choose the right ones to take into battle for the stage and mode you've selected. Speaking of modes, Turf War is just a battle for territory. No matter how many times you get lo que iba a hacer tenía que transmitir pantalla porque Roxito dijo que iba a venir temprano. It really pays to cover up enemy aim, and not only adds to your coverage, it reduces theirs and restricts their movement around the stage. Inklings will do battle anywhere. City streets, a sports club, an academy, a concert, a racetrack, and so on. Catch my drift? I certainly hope so, because these stages are riddled with hazards, such as this shipyard. Hola Sandra, hola Milo. ¿A qué hora empieza? 8 minutos para que parta. A ver, vamos a ver. It's your move. No sé por qué cambió el otro. In addition to Turf War, serious squids can experience the thrills of ranked battle. There are 3 modes that rotate every 2 Hablo de hours. Nintendo España. Ya empezó el contador. Splat zones. Fight for control of the splat zones placed Vamos on the en la stage. última. The Mientras team dejo that el maintains control of them Splatoon longest 2 reigns Direct supreme. para que pase el tiempo mientras. Tower control. Fight for control of a tower that moves on rails when you're standing on it. Ride it all the way to the goal in the other team's area to win. The tower will stop at key checkpoints, resulting in fierce battles for Demasiadas possession. expectativas para un par de minutos. Rainmaker. Estoy con una ansiedad tremenda. The team that carries the ¿Ves que alguien Rainmaker dijo to the goal que in ibas the a hacer other team's 24 horas de area will be verdad? declared the winner. No, mentira. Rainmaker itself is a weapon that can Porque fire en el Japón powerful está turret con shots. puros anuncios de la Pushing Switch. your team forward while protecting the Rainmaker is the key. Yo creo que los direct van a ser todos iguales, así que a final de cuentas el español tal vez por alguna cosa que no entienda, pero después lo voy a ver muchas veces en la tarde. As you win ranked battles, Pero your rank will increase. This estoy will muy result in tapado you porque matched hace with mucho players frío. of a similar Está muy skill helado level acá. in future ranked battles. This time around, you'll have a separate rank for each mode. No, pero cuando salga tal vez haga un 24 horas. Prove you can out-ink the competition, and you may even move up Cuando 2 salga or el more Splatoon ranks 3. at a time. Ahí tal vez llegue un 24 horas de Splatoon. Antes no. League battles allow you to form a team with friends, fight alongside them, and battle your way to the top Lo of más the seguro charts. que también si hay You demo, can enlist one que other debe haber friend to form demo, a pair, and aparte be del matched with anuncio de another los, pair, ¿cómo se llama esto? or connect with 3 friends to form a 4-squid De team. los, ¿cómo se llama esto? League battles play out as De los ranked battles idols. for a 2-hour Espero que haya un period, or hombre, until the stage pero is eso es lo que changed. estábamos comentando el otro Your día. score is based on your wins and losses during that period. Ya nos vamos a ir a la ventana del Direct Japo, que en 6 minutitos. Entonces vamos a poner musiquita bajita, 6 minutos, ya poco.
Ah, sí, para el estreno del Splatoon 3, sí. Sorry si no leo tanto el chat, pero es que estoy como la pantalla acá y tengo el directo acá. O sea, la pantalla del OBS, entonces acá tengo el chat, entonces no veo nada. Por eso pero lo voy a poner aquí en el celular, mejor el chat. Mi última alarma debería salir en 5 minutos. ¿Cómo era que es? Ya, alarma. Ya. Tengo el chat aquí al lado. Así que si miro hacia abajo es porque estoy mirando el chat. Voy a subir el volumen. Ahí sí. Y otras 24 horas para el estreno de Pokémon. Es que lo que pasa del Pokémon es que los Pokémon no son para jugar tanto. La verdad que cansan un poco. Por el tema de que el juego es tan monótono y siempre va a pasar lo mismo. Tal vez, yo creo que si tengo un hype tremendo, como me pasó con Arceus estuve una semana de corrido jugando. No 24 horas, pero creo que despertaba jugando y me dormía jugando. Arceus me causó mucho hype. Al principio no tanto, pero después al verlo y jugar en serio, por la mecánica totalmente diferente de la captura, e ir completando las misiones a medida que vas avanzando el juego, eso sí que me capturó literal, porque quería Shinies y los Shinies salían al momento de que tú empezabas a completar la Pokédex y completar las misiones. Sí, de hecho creo que mi primer Shiny fue a las muy pocas horas de juego. Y creo que lo tengo en Instagram. El Shiny, el Chinx, el primero que me salió. Como un reel, creo. Pero sí, el primer Shiny me salió en muy poquitas horas de juego. Y wow, es que Arceus era muy wow. Aún sigo diciendo que Arceus es uno de los... yo creo que no deben haber más de 2-3 juegos de Pokémon que son buenísimos. Y Arceus es, creo que el top one. Creo que todas las cosas, le faltaron cosas a Arceus, yo creo. Pero aún así, siento que Arceus es de los mejorcitos Pokémon. 3 minutos y medio y a la ansiedad me come. Hola Yera, estoy en Discord por si acaso. También tengo la retransmisión de pantalla en Discord. Por si acaso quieren ir mirándole desde ahí para que no se queden atrasados. Y iré como explotando. Pero es opcional venir a Discord. Nomás si quieres gritar junto conmigo. Voy a estar así, ¡ah! ¡Una arma nueva! 3 minutos, 3 minutos. Me da la ansiedad, me voy a comer mi pancito. Porque tengo hambre. Estos van a ser los 2 minutos más largos de la vida. 2 minutos 48. Yo tampoco puedo gritar si mi mamá está despierta. Me dijo, ¿por qué te levantaste tan temprano? Le digo, porque tenía hambre, obvio. No, maldición. Si tú amaneciste con la garganta para el hoyo, yo dormí para el hoyo hoy día. Desperté como a las 2, a las 3, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 y tanto. Fue la última vez que desperté como a las 8:20. Dormí pésimo. De la pura ansiedad. Me carga ser ansioso para estas cosas. Yo no duermo nada. Cuando tengo ansiedad de algo, no duermo nada. Soy pésimo en esto. No tengo cero resistencia para la ansiedad. Tenía que haberme pegado con un palo en la noche para haber pasado de largo. 1 minuto 50. Ya, voy a sacar la música. Vamos a actualizar por si acaso queda menos tiempo. Vamos a ponerle más volumen porque quiero que el directo se escuche. Creo que está bien. 1 minuto 30. O 25. Me acabé el cafecito. Y ahora empieza la peor parte, la espera. O de hecho, podría poner el directo acá. Voy a ponerlo acá. La ventana del directo acá. Para tenerlo todo a la vista. Eso aquí. Ahí.
Cosa de que esté mirando el chat directo y no esté mirando para la cámara. Ahí sí, pues ahí sí estoy mirando derecho y tengo el chat aquí al ladito. Anoche apagué la alarma, dije, ya, veo cuando despierte. No. Había que verlo en este instante. Al final desperté igual temprano, no. Ya, pero no importa. 37. Alcanzó a comerme el pan completo. Ya, el pancito para después. Ay, que tengo frío. Está muy helado, tengo frío. No sé si es como niebla. No, ahí estaba, había una niebla, humo horrible acá. Los 10 segundos más largos de la vida. Música, maestro. Peggy 7. No, creo que necesito tener el directo más grande. Acá. Y empieza igual que los otros dos. Qué hermoso. Pero no dice el presentador nada. ¿Qué pasó? Es como el primer trailer que mostraron así como empieza. This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. It's also the hottest new place for Inklings looking for things to do. Oh, hello. Ahí sí. Oh, hello everyone. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. Cambiaron la voz del We're presentador. the Qué mal. researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these Inklings can do. Ay, que se ven They bonitos. can splat ink in kid form. And smoothly Y la música swim más through it in rockera. swim form. We've been studying their biology day and night. La animación. Ta 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 tan tan tarararán, tan tararará, ta 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 Today, ta tan we'd like to tan share some new tararará. findings on these La Inklings música. while providing summaries throughout. Of course, what goes for the Inklings also applies to the Octolings. We're sure of Tienen it. bailecitos, parece que sí. First, Turf War. Oh, los combates territoriales primero. Ya vienen los rankings. Get styling with some fresh fashion and get inking with even fresher weapons. Naturally, Qué in a geniales las place called animaciones. Splatsville, turf war battles are the locals' favorite pastime. 2 teams of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, wins. Now, that's not all inking is for. Oh, qué bacán el Ink arco. walls to swim up. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. El mapa está muy genial así, a simple vista, así como ya se ve más normal. Whoops. If you're out of ink, Pero no partieron con los submerge in it to combates refill. con los puros New territoriales. techniques like the la squid de surge saltar. to swim up walls in a single burst. What? Ahí se ve And mejor the como... squid roll to jump out of ink while simultaneously turning around have also been spotted. Uy, aquí... Es que se ve bacán, muy genial esa animación. Oh, while it's glowing Cada like mientras this, sigue de the forma el move movimiento also repele un slightly poco repels potente al ink from rival. opponents. Ah, We've escenarios. discovered Ya. where these turf war battles will take place. Stages confirmed for the Splatlands include Scorch Gorge, Desfiladero Fumarola. Eeltail Alley, Ya. Mincemeat Metalworks, Desguacemero. and Undertow Cisterna Bajola. Spillway. Ya, eso es lo que ya estaban There anunciados. seem to be Ahora, other stages los nuevos. as well. Hagglefish Market. Mercado Lenguado. appears Oh, se built parece to al the Sparkle brim Bacalao with un street poquito. vendors. The stuff here looks fishy, though. Several La música stages from está Greater muy genial. Inkopolis also return. ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? Museum d'Alfonsino. Museo del Pargo, sí, ya se Battles sabía. here take place in the central courtyard of this modern museum. Take special note of the rotating wall. Y. Hammerhead Bridge. ¡Oh! This Volvió el bridge puente connects Salmón. Greater Inkopolis Era with obvio, Splatland. este mapa tenía que After volver. lots of construction ¿Qué? work, it's finally open. What? Thanks to the bridge, Can- transit to and from Greater Inkopolis What? is much easier. Mahi Look. Mahi Resort.
¡El bacalao, A bacalao! luxury resort in Greater Inkopolis. Pay close attention to the platforms that sink as the battle goes on. ¡Wow! There will be more areas to ink afterward, so don't forget to splat them. Including the stages Hay you 12 see escenarios here, en total, a incluidos total los que of mostramos 12 acá. await. More stages will be added in free post-launch updates. ¡Oh! Las torres, o sea, ese mapa que era muy bueno. What? Now, let's get into Armas. the inky essence of battles. La música, Weapons. una música nueva. First, it appears that Las armas all the principales de los basic títulos weapons están from disponibles previous en este. games will be available. On top of that, poco hay más Splatland-specific weapon específicas, types, como las such as the específicas bow-like acometezadoras. stringers, will make their destructive debut. Stringers. We've also verified a new weapon What? type También tengo una called nueva- Splatanas. Ah, son... ¿What? ¿Esto es como un rodillo This is chiquitito? the Splatana wiper. ¡Oh! ¡Es como una Send espada! blades of ink flying with the centrifugal force generated by swinging. What? Swing after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, What? it's powerful as a long-range attack. Tiene como una especie de Charged dash. slash at close range is also quite devastating. Pero un arma Let's nueva. dive into the weapons that can help you claim even more turf. Special weapons. Tutun, tutun, As the name implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There are some new types we've identified, so let's take a closer Uy, pero look. se pierde mucha visión al estar enfrente de los... This What? ¿Qué es is the eso? Tacticooler. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily increasing speed. They come in packs of 4, so take one Qué and share chistoso the se ve rest eso. with your teammates. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Oh. Try to avoid them with a well-timed jump. Hay que saltar para evitarlo. What? Finally, the Reef Slider. Build Flotiburón. up power, then charge into opponents who need a good splat. Once the What? attack Es como un ends, Kraken it'll chiquito. explode and damage the surrounding area. Familiar special Oh, el weapons mapa, like the el Tentacles, astillero beluga. Inkjet, Ink Lanzamisiles, Storm, Inkstorm. What? Vuelven todos los especiales antiguos. Ultra Stamp, El martillo. and Booyah El Bomb will Booyah. also make their grand return. Special weapons are Splatina paired Whipper. with main With weapons. Sam Torpedo. So Están find los a combo secundarios that suits iguales. your splatting Después style. Strike. El dual tiene cangrejo. Wow, demasiado. Shop here to get your Ya, tentacles on la some ropa. fresh Y los weapons. ranked. Es que ya estoy demasiado. This is Ammonites, owned by the chatty Sheldon. horseshoe crab, Sheldon. Muestra otras armas, The por favor. locals have praised him for his wealth of weapon wisdom and sophisticated selection. Instead of using in-game currency for purchases, En la mañana these tiraron un tweet con un Sheldon bailecito, licenses. así que supongo que van a haber bailecitos aquí Obtain them también. by leveling up through battles and by consistently using the La same animación que weapons. tiene ahora de agarrar la pistola. One Sheldon license can be exchanged for one weapon that Ah, corresponds se cambian por to your tickets de level. licencias ahora. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon La licenses Hydra than pide normal, 3 y it está al nivel appears he'll give 20. you a weapon you like sooner than expected as a special reward. Estoy así. Muestren más. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons to staying fresh and Y la splendid. personalización de lo que ya han mostrado, peinado y esas cosas, ¿no las irán a mostrar acá? Gear can be obtained in the shops around here. Each one is managed by an interesting shopkeeper. So let's drop in. This is not couture, a headgear shop. You'll find an array Qué of raro el hats, personaje, el masks, cangrejito. and glasses, so you can get a Es que la animación está muy linda. The laid-back Nautilus, Gnarly Eddie, and the energetic Nails,
the snail sitting here, run the shop. Caracolio. This is the clothes boutique, Jolonzo. Mana Wardrobe. It specializes in tops, like t-shirts and jackets. The shopkeeper, Gel Lafleur, might be a touch archaic with words, but this jellyfish has a keen eye for fashion sense. And finally, the shoe store Crush Station. Está mamadísimo, Get a Mr. variety of Coco, cool un kicks here, cangrejo. from trainers to sandals and even leather footwear. It's owned by Mr. Coco. He might look intimidating, but deep down, he's a nice guy. He's a nice Probably. guy. You're more than welcome to pick out gear based on its appearance, but they do come with abilities that can help you out in battle. ¿Habilidades nuevas? No he visto ninguna todavía. Take run speed up, for example. It can increase your running speed. Or intensify action. This improves the squid roll and squid surge Oye, moves. eso con There are even agilidad more extra. abilities to discover. ¡Wow! Plus, there's a fellow in Además, Splatsville who can intercambiar por swap one potenciales por ability otro. with another. Oh, y evolucionó. No es herida. Talk to Merch here, and you can add an ability of your choosing Merch? to your favorite gear. What? Creció. Ya no está chiquito. And if you save your favorite gear combinations as fresh as fits, you can change in a flash. Wow. Flavor up Eso, your fashion wow. with whatever outfits you want. Eso está Simply muy bueno. splattastic. Me gustó esa función. Vestíbulo. Vamos por lo importante. La Welcome música. to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh battles. Tan, 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 tan. Turf war battles aren't the only things that El happen menú here. You can está also lindo. square off in anarchy battles, Ranked, where you compete for ranked. rankings. Hold the active zones Ya. in splat zones. Tower Control. Ride the tower to the goal in tower control. Rainmaker. Carry the Rainmaker to its destination in Rainmaker. Clam Or Blast. collect and throw clams to score in La musiquita de la Clam almeja cambió. Blitz. Ahora lo nuevo. Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Ya. Y. Want to take on a challenge solo? Select Anarchy Battle Series. But if you want to team up with friends, joining Anarchy Battle Open is the way to go. You can also play private battles online. Set battle nuevos. modes and other options to your liking. Why not play with your favorite battle modes alongside friends? Information about these game modes will be available soon on the game's official website. Y los modos nuevos. Los ranked nuevos. ¿Cómo van a ser los mismos? Now, let's talk about the features within the lobby. This is the test range. Try out and get Como que comfy me with your decepcioné weapons here. demasiado. Estoy en un estado de Besides being able decepción. to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Ah, Next up, ya, eso está bueno. Ghosts. Online friends will appear as 3D holograms. Drop in on friends in the midst of battle and play alongside them. You can also join up and start a battle on the same team. You'll be able to see what your friends are up to. Ya. It appears that you can also call out to friends in the lobby and invite them for battles. Why not see these features for yourself? This is where you can view battle replays. Ya, eso está muy bueno. It appears that it can somewhat recreate recent battles. Fast forward. Or skip to a certain part. Or even swap to another player's view. Incredible! Not only can you rewatch battles as many times as you'd like, but there's even a share feature. We hope you'll use this handy tool to help you rank up. Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Here, you'll find some fresh lockers.
One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. As you Una can see, pala, you'll be una able to pala, place any arma acquired nueva, weapons, un gear, escape. and items to your liking. Slap on some snazzy stickers and modify your locker's color. This is your space to express yourself. Un vaso customize también it podría however ser you'd una like to arma, show off no your sé. signature splatting style. Y eso es como para pedir equipamiento, yo creo, ¿no? Yes, items can be obtained at Hotlantis, a general store on the edge of Splatsville. Apparently, the store manager vanishes Harmony. quite often, so instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. Entonces debe It's ser got como an los stickers. outlandish assortment of items. Why not show the store some love by grabbing some goods? There appear to be plenty of other customization features as well. When battles start, these Yeah. splash tags appear. Insignias. They can be customized with a banner, badge, and title. Ya, ok. Additionally, you can change the emote your character performs when you win a battle. Eso fue lo que vi en antes, en el tweet que mostraron. All Está of muy these bueno. can be obtained via the Pero aún in-game mi cara de catalog, decepción por los ranked modes. which will be available Mal. at Hotlantis. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Eso es de Salmon Run por los tickets. Following the game's Invierno, launch, nuevo a posible new lanzamiento del catalog juego, is capítulo planned to be temporada released trimestral. every 3 months for 2 years. Be Por 2 sure to años. snatch up everything you see in each catalog. Ya, pues quiero modos nuevos. ¿Qué pasó? Phew! There's still a Llevamos lot of 15 info to minutos. share, but I need to take a little breather here. In the meantime, please turn your attention towards Yo un this. ojo a esto mientras tanto, por favor. Ya, Salmon Run. O la historia. Introducing Table Turf La lucha Battle! car territorial. Lay out your cards for a dazzling deck duel! Minijuegos. Ink different shapes with different cards! Charge up power, then unleash it all at once with a special attack! There are cards like this, and even ones like this, and there are over 150 cards to collect in-game! So build your deck and send your rivals Yeah. packing! Ve. The Pero- Splatsville locals eagerly await your challenge. Table Turf Battle! Every player will be gifted an in-game starter deck! What? Excuse me, I lost my clampoosier for a second there. That was Table Turf Battle, a 1v1 competitive card battle spin-off of Turf War. It appears you can play this at the Table Turf Battle Dojo in Sí, lo de los Splatsville. bailes es un Be minijuego on the que no lookout for jugaré. more details Confirmo. about Table Turf Battle in the future. No me interesa And mucho en cosas now, importantes. this. Ya, Salmon Run. Esa música está buena. Salmon Mejoraron. Run is a simple job that requires 4 players to work together to collect power eggs from the salmonids advancing on them. This part-time gig is rumored to be a little fishy, O but el it pays pretty Flippering well. está. By defeating Esa arma va a estar muy buena para eso. particularly ferocious creatures called boss salmonids, you can obtain valuable golden eggs. La música You'll está need muy to buena. collect and deliver plenty of golden eggs in order to complete this job. Ahí como lanzan los huevitos. This time around, we've confirmed some new types of boss salmonids, so let's share our findings. ¿Más? Por favor. Ya. First up, Un omniso. the Slammin' Salmoncito. Lid. It Tapahoyos. creates barriers and protects salmonids on the ground. Get too close to it, and it'll attempt to crush you, so approach with caution. Ya, ese está bueno. Oh, un gordito, más gordito. Next, the Big Shot. Artilleroide. It fires heavy projectiles from a distance. Be prepared for powerful shockwaves when they land. Oh, como el especial. With new boss salmonids confirmed, make sure you're ready for an even more dangerous salmon run. Qué bueno que metieron más enemigos. Emergency. This Emergency. is
one of the new king salmonids. Unbelievable! It looks like they'll occasionally appear just before you complete the job. The tank on your back is a specially provided egg cannon, and it appears that you can fire golden eggs to deal massive damage. However, these battles are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. Está la bulla ahora también en el salmón. Qué bueno que metieron todos los especiales, parece. Modos nuevos. This is the still being researched Big Okay. Run. Big Run. We Ah, no, believe es otro this modo de is when salmón. salmonids invade the city in which icklings and octolings live. It appears that this event happens once every few months, so brace yourselves! Big Run is coming! Big Run. Eso está en regreso de los... Ya, la historia da lo mismo. Now, observe this La historia es manhole para in descubrirla, no para que la Splatsville muestren. This está is el actually the Capitán entrance Gigante. to the home of the Octarians, the Inklings' longtime enemies. 20 minutos, As quedan 10 Agent 3, minutos. the newest recruit of the new Squidbeak splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and using weapons, so newer players might want to try it out. Well, we've come this far. What awaits the Inklings and Octolings in the end? We hope you can witness the De nuevo epic está finale el- of this splattastic saga. El pulpito. El DJ Octavio. We're back in Splatsville. From here on out, we'd like to talk about other features that'll help you enjoy your splatting escapades even more in Splatoon 3. Tan kawaii que camina. You can post illustrations here via this mailbox. They'll be displayed Ya, all típico. across the city and even in stages. So put on your artist Sí. cap and post Está away. bueno eso, lo de salmón. Vertical illustrations will also be supported. Additionally, you can grab food and drinks that'll help you in battles at the concession stand. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the shoal. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, or display them in your locker. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any El time. Mako Mart, Take el a Wahoo stroll World around them. también. Why not get familiar with each stage prior to battles? Qué genial eso. Me gusta esa This función. is Splatnet Splatnet 3. 3. You can use this with your smart device. Este está mucho bonito, It mucho contains más bonito que el features like Splatnet checking your 2. latest battle stats and ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. But that's 8 not all. minutos quedan. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust. Support this fellow's journey using ink points earned depending on the areas you inked during battles. Or view history to take a trip down memory lane with your past ranks. You can also snag special wallpapers and more for your smart Hola device. Fabi, buenos So be días. sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch Online mobile app. Ok. Next up, Amiibo figures. Amigos. Scan Splatoon series Amiibo at this spot in Splatsville, and voila! Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to Yo estoy un easily poquito swap decepcionado, outfits. Fabi, porque no nos mostraron modos ranked nuevos. Additionally, it seems you'll be able to get special gear and even snap photos together Me with encanta Amiibo. eso, que tengan poses ahora. And Splatoon 3 Soy Amiibo. Amiibo incoming! Se compran. Release is scheduled for this winter. Oh, están para más adelante. Now, Quedan 7 let's minutos. talk about post-launch updates. Actualizaciones, por favor, los modos nuevos. As we mentioned a while ago, Anteriormente, following the los 2 game's años para el launch, lanzamiento a del juego, new in-game se ponen para catalog will be sacar released every trimestrales. 3 Cada months 3 for 2 meses van a years. haber cosas. Por 2 años.
New weapons will also be added around the same time as each catalog. Ya. In addition, X Battle, available Combate after X. attaining an extremely high rank in Anarchy Battle, and League Battle, where Combates every 2 en hours torneo. you can compete in teams based on your Anarchy Battle results, are planned to be added in future updates. Oh, qué fome, se va a poder jugar solo. Furthermore, for this game, Si no, este we're juego planning to add se va a añadir large-scale paid contenido descargable DLC. de pago. More details will come at a later time, Era so obvio. please be on the lookout. And now, I'd like to wrap up this research report from the Squid Research Lab. Thank you for watching. Y los nuevos modos. No me digáis que van a ser de pago. Huh? Los Who are idols. you supposed to be? Es un hombre. Son dos mujeres. Son dos mujeres otra vez. Una Octoling y una Inkling con los orejas muy largas. What? ¿Son tres? Sus dedos están... Oh, Squid. I completely forgot to tell you about Deep El Cut. clan They're an Surimi. incredibly popular Entonces, trio who Clemente host the puede hacer Splatsville una news sección. program Anarchy Splatcast. They provide information Me on gusta la battle nueva stages, ventana. Se as parecen well as mucho a las other voces news de Perla. bulletins. While we're on the subject, the youngsters of Splatsville own sea cucumber phones. De los sectores. They can check the news while doing other activities, as shown here. Ya. And El Splatfest. Splatfest demo. Por favor, que sea un demo. Demo, please. Ahora se volvieron muy asiáticas las idols. Con la música. Exacto, súper asiáticas. Pero está buena la música. Me encanta que tenga más animaciones todo, sí. Eso que todo esté muy animado está muy genial. Pero esos pantalones al revés. Es la nueva moda, llevar los pantalones al revés. Pero quedan 3 minutos para que acabe esto. it's been confirmed that Splatfest will make a return. ¿Y el demo? In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. And this time around, there will be 3 teams to choose 3 from. equipos. Splatfests consist of 2 halves. In the first half, teams will compete in 4v4 turf war battles. Y los ranked. The second half is a tricolor turf war. It's a special mode where, whoa, 3 teams fight at the same time. 12 jugadores, ¿o no? All players on the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second and third place teams will attack the first place team from opposite ends of the stage. 4 Can the contra leading team 2-2. defend themselves? Or will the other 2 teams exact revenge and force them out? Use the Ultra Signal to control El the Rocket. battle and contribute to the Splatfest while working alongside the members of Deep Cut.
Ese era el modo que se había filtrado antes para el Okay, 2. we're going to close out this presentation with an announcement from Deep Cut. Take it away. Por favor, que ese modo no sea exclusivo de Splatfest. Pero destruyeron a los rojitos. Qué raro que hablen los tres ahora. ...27 de agosto. Ah, Splatfest. Piedra, papel o tijera. Sí, pues sí, así lo hicieron con el 2. El Splatfest fue 15 días antes del lanzamiento, más o menos lo mismo que ahora. Porque el Splatfest del otro fue una semana antes, porque fue el día 15 y el día 27, como 2 semanas, y el día 27 salía el 2. O 21, salió el 21, fue como una semana antes. Y aquí terminó. Y eso fue todo. Y los modos nuevos. No, vamos a seguir con lo mismo de Splatoon 2. Por favor, que agreguen modos nuevos después del lanzamiento con las actualizaciones trimestrales. No, quedé muy mal. Quedé muy mal. Muy mal. Después de presentar con concluir por... No, tengo una decepción tremenda. Creo que el juego cambió mucho. Sí, cambiaron muchas cosas, muchos aspectos. Pero... sí, es un juego que está más bonito, más colorido. Tiene hartas como más cosas. Pero... a nosotros lo que nos importaba son los modos. Pero por lo menos dijeron que van a haber actualizaciones trimestrales. Cosa que... como que enfocó mucho esa sección del pez dorado. Yo creo que sí van a haber modos nuevos. Control C y Control V, pero más bonito. Exacto. Pero... exacto, el altar del pez dorado es nuevo. Pero si se dieron cuenta en esa sección donde anunciaron como el DLC, como lo extra que va a venir con las actualizaciones gratuitas y el actualización de pago, yo creo que ahí vienen cosas nuevas, pero son trimestrales, o sea, hay que esperar a los anuncios. Aún así, creo que fue la peor parte del Direct. Creo que eso. Todos teníamos expectativas muy altas sobre los modos nuevos. Pero pucha, no hay que hacer. Ya está anunciado y eso, así que... qué mal. Creo que me siento un vacío así como no... igual que el rango X va a estar bloqueado. Los combates con amigos también van a estar bloqueados y van a salir con la primera actualización lo más probable. Así que nos vamos a poder jugar con amigos más que en salas privadas, lo más seguro. Pero igual, pues como todo lo demás, se va a ir desbloqueando con el tiempo. Pero es que necesito probar el juego para dar el veredicto al final de cuentas. Pero lo que me decepcionó demasiado fue los modos competitivos. Como modos, no hay modos nuevos, es lo mismo. Asalto almeja, pez dorado, torre y pintazona. Están los 4 modos y los mostraron así como, tomen, ahí tienen sus 4 modos y se quedan tranquilos hasta que anunciemos alguno. Así, tal cual, no nos dijeron nada.
Todos. Yo creo que la expectativa más grande eran los modos nuevos. Después los idols, los amigos, la campaña y las armas. Pero en realidad sí tuvo hartas cositas buenas el directo, pero creo que lo que dejó más abajo fue los modos. Ay, rayos, no sé, como que tengo una decepción tremenda. No, Splatoon 1 al Splatoon 2 estuvieron 3 modos. De Splatoon 1 se pasaron sus primeros 3 modos y cuando salió creo que en la segunda actualización más grande del juego, que fue a los meses, salió Asalto al Mecha, que fue un modo adicional. Y ahí habían 4 modos en Splatoon 2. Exacto, los 4 modos estándar. Igual estoy jodido. Yo que dije que volvería a jugar Splatoon. Ay, mis alarmas. Si ponen arco, si no, me tocó con un palo desde el... Sí, la verdad es que tenemos una espada de arma nueva. Igual, no mostraron armas nuevas, mostraron un arma nueva. Una, nada más. O sea, el juego sí va a estar cargado de contenido adicional, pero es todo post lanzamiento. O sea, no vamos a saber nada hasta que lo anuncien. Así que lo más seguro que mantengan... Sí, de hecho sí van a mantener la primera línea. Porque dijeron y apuntaron muy bien. En el sector competitivo estuvieron como mucho tiempo ahí, como un minuto o más, enfocando un modo de juego competitivo y anunciando los DLC y los contenidos post actualización. Los contenidos trimestrales. Ay. No sé. Pero creo que el directo fue muy hype, pero eso me mató. Sí, pero es que si van a vender algo nuevo, no vendan un copy-paste. Ya vivimos el copy-paste del 1 al 2. Y estamos viviendo lo mismo. Copy-paste del 2 al 3. Con un par de mejoras. Las mecánicas, los mapas. Que los mapas vuelven muchos mapas viejos. Así que creo que casi todos los mapas de Splatoon 2 están en el 3. Y del 1 igual hay varios mapas que están muy guau. El puente sobre todo. Todos queríamos que volviera el puente. Y volvió renovado. Está muy genial. Güey, pero si es Nintendo no le pidas mucho. Sabemos que es Nintendo, pero al menos debieron habernos mostrado un modo nuevo. Lo que sí me gustó que el modo de los Splatfest venía el del Rocket, del torpedo ese extraño que alguna vez filtraron en Splatoon 2 como modo prueba que no se sabía cómo iba a funcionar. Pero espero que ese modo no quede exclusivo del Splatfest. Y también un poquito decepcionado porque los Splatfest van a ser solo territoriales. Yo quería que los Splatfest también fueran Ranked para que aportaran con puntitos. Me hubiera gustado que se quedaran Perla y Marina. Es que Perla y Marina ya está confirmadísimo. O sea, nunca en cada entrega los idols son diferentes. Maritina, Perla y Marina, y era obvio que estas otras nuevas, que yo creo que es proceso de adaptación, porque recuerda que cuando salió Perla y Marina, todos detestaban a Perla. Perla era como, uy, esa mona fea, pequeña. Pero después terminó siendo el alma, el corazón de las idols. Bueno, a mí siempre me gustó Marina, la verdad, porque era como más, no sé, era diferente su forma de ser. La ballena también. No, es como una especie de mantarraya. Y los especiales también. Lo que sí pasaron de largo fueron las armas secundarias. No las mostraron, siempre como que le hacen el énfasis a que tienes arma principal, arma secundaria y arma especial. Pero aquí se lo pasaron como si nada. Es como que aquí tenemos tu arma principal, tus especiales, y mostraron un par de secundarios que alcanzaba a ver el torpedo, la Splat Bomb, la Suction Bomb. Ni la triangular se vio. Por lo que he visto, Salmón parece que un poco nos vamos a quedar sin terreno. Y por eso F Perla y Marina. Eso también el modo nuevo de Salmón, que va a ser ambientado en los combates territoriales. O sea, en los mapas de combates territoriales. Vamos a jugar Salmón en mapas normales. Eso también está interesante. Es que necesito rever el directo. Y creo que hoy día me voy a pasar mirando el directo para analizarlo completamente. Y lo podemos comentar más tardecito en la noche. El que se mueve el centro. Sí, es que hay que verlo para que analizarlo mejor y ver cómo los especiales nuevos también. Sí, en realidad él trajo hartas cositas nuevas, pero uno quería ver los mapas, o sea, los modos competitivos. Pero por lo demás, todo bien. Somos dos. A verlo como 20 veces. 20. Yo voy a estar todo el día en el trabajo. Te juro que si no anda gente lo voy a ver 1000 veces para poder analizarlo bien. De hecho, lo voy a descargar y lo voy a empezar a ver en el trabajo cuando llegue, porque ya me quedan 20 minutos para llegar al trabajo. Así que, gente, gracias por haber estado acompañándome en el Splatoon Direct, Splatoon 3 Direct. Nos vemos el 27 también.
¿Qué dice? Pero está en otro idioma, ¿qué cosa? El escenario de Salmon Run me quedó... ¿Cuál está en otro idioma? Pero de ahí revisamos todo. Saludos a los cabros. Dale, Milo, de tu parte. Así que ahora sí. Ah, sí, el modo tricolor, claro, porque nos agregaron cosas a los modos territoriales de Splatfest. ¿Pero por qué? Nosotros queremos competitivos. Creo que la gran mayoría, insisto, la gran mayoría queremos modos para el ranked, no para los Turf War. Así que, ahora sí, sonó eso. Ahí nos intentamos. 13-13. Ya, gente, nos vemos más tardecito, para en directo más tarde de la noche. Así que descansen todos. Aprovechen de dormir los que puedan dormir, los que no están en clase y los que no se van a trabajar como yo. Así que nos vemos más tarde. Se cuidan y gracias por estarme acompañando hasta el final. Nos vemos. Chau, chau. Suena mi alarma de que ya me tengo que ir. Así que bye bye.